Capítulo 1. La improbable propuesta. La vida nunca había sido particularmente emocionante para Jack Thompson como ingeniero a bordo del Nova Rider, un carguero espacial. Sus días eran consumidos por manos manchadas de aceite, circuitos defectuosos y el zumbido sordo de los motores hiperespaciales. En sus momentos de silencio sueña con aventuras, pero en el fondo sabía que esas fantasías estaban reservadas para los valientes, para los guerreros y soldados, no para personas como él. Jack era bueno arreglando máquinas electrónicas y ocasionalmente los espíritus rotos de las personas, pero ahí era donde terminaban sus talentos. O eso pensaba. La galaxia era vasta, misteriosa y peligrosa. La mayoría de los humanos que se aventuraban a las estrellas lo hacían con precaución. Eran los recién llegados, la especie más joven en una galaxia repleta de imperios miles de años. El imperio valoriano en 1900 particular era uno de los más temidos. Los Volans eran una especie guerrera orgullosa. Conocidos por su tecnología avanzada, jerarquía estricta e imponente presencia física, su familia real era materia de leyenda brutal en batalla, implacable en política. Los humanos, en comparación, eran hormigas arrastrándose alrededor de sus pies celestiales. Jack había oído historias sobre los Borán desde que dejaron la Tierra por primera vez. Se los consideraba inspiradores y aterradores. Dependiendo de a quién le preguntaras, pocos humanos habían interactuado con ellos directamente. Los Volans tenían poco interés en la Tierra y veían a la humanidad como un pequeño punto en el gran esquema del cosmos, pero el destino parecía tener un plan diferente para Jack. Era un viaje de suministro de rutina que llevó al Nova Rider a las afueras de un sistema estelar inexplorado. La misión era simple: entregar un envío de células de energía a una colonia minera en el borde del espacio controlado y regresar a casa. Fácil, o eso parecía al principio. La señal de socorro llegó de repente. Jack estaba en la sala de máquinas haciendo sus comprobaciones habituales cuando las luces rojas de emergencia parpadearon y la voz del capitán Monroe crepitó a través del intercomunicador. «Atención, tripulación. Hemos recibido una llamada de socorro de una nave no identificada. Todos a bordo. Jack, preséntese en el puente». Jack se secó el sudor de la frente y corrió al centro de mando, preguntándose qué tipo de nave necesitaría ayuda en una parte tan desolada del espacio. Cuando llegó, el capitán Monroe estaba mirando fijamente la pantalla principal de la nave. «¿Qué está pasando, Jack?», preguntó recuperando el aliento. Monroe hizo un gesto hacia la pantalla. «Tenemos un gran problema. Esa llamada de socorro viene de un transporte real valorano». El corazón de Jack dio un vuelco. «¿Boran, estás seguro?», Monroe asintió con tristeza. «Seguro. Su nave está gravemente dañada. Parece que quedaron atrapados en una tormenta cósmica, apenas se mantienen unidos». La idea de encontrarse cara a cara con los Volans hizo que a Jack se le revolviera el estómago. Estos eran los depredadores máximos de la galaxia y eran conocidos por su crueldad si algo salía mal. Incluso una pequeña falta de comunicación podrían fácilmente borrar de la existencia al Nova Rider, pero si ignoraban la señal de socorro, estarían violando la ley intergaláctica. No había otra opción. Weck se acercó con cautela, dijo Monroe. «Jack, eres el mejor ingeniero que tenemos. Necesito que los ayudes a arreglar sus sistemas, pero mantente alerta. Esta gente no es conocida por su paciencia». Jack asintió sintiendo el peso de la responsabilidad reposar pesadamente sobre sus hombros. No estaba un soldado, pero en momentos como este deseaba tener el coraje de ganar. Mientras el Nova Rider se acercaba a la nave valoriana, Jack podía ver que estaba en mal estado el transporte real. Una vez una nave elegante e imponente, ahora era un desastre destrozado de metal chamuscado y luces parpadeantes. Su núcleo del motor chisporroteaba apenas manteniendo la energía. Se iniciaron los procedimientos de atraque, se escuchó la voz automatizada de la IA de la nave. Los bolianos respondieron otorgando al Nova Rider permiso para abordar mientras las esclusas de aire se abrían. Jack se preparó para lo que le esperaba. Un escuadrón de guardias valorianos lo recibió en la entrada. Eran figuras imponentes, cada una de al menos 7 pies de alto con complexiones musculosas.
y rostros cubiertos de intrincados tatuajes tribales. Sus ojos brillaban débilmente en la tenue iluminación, dándoles una apariencia depredadora, casi de otro mundo. Uno de los guardias dio un paso adelante, su voz profunda y autoritaria. «Tú eres el ingeniero humano». Jack asintió. «Así es. Estoy aquí para ayudar con tus sistemas». Yo. Capítulo 1. La improbable propuesta. La vida nunca había sido particularmente emocionante para Jack Thompson como ingeniero a bordo del Nova Ryder, un carguero espacial Terán. Sus días eran consumidos por manos manchadas de aceite, circuitos defectuosos y el zumbido sordo de los motores hiperespaciales. En sus momentos de silencio, sueña con aventuras, pero en el fondo sabía que esas fantasías estaban reservadas para los valientes, para los guerreros y soldados, no para personas como él. Jack era bueno arreglando máquinas electrónicas y ocasionalmente los espíritus rotos de las personas, pero ahí era donde terminaban sus talentos, o eso pensaba. La galaxia era vasta, misteriosa y peligrosa. La mayoría de los humanos que se aventuraban a las estrellas lo hacían con precaución. Eran los recién llegados, la especie más joven en una galaxia repleta de imperios miles de años. El imperio valoriano en Minomondisu particular era uno de los más temidos. Los Volans eran una especie guerrera orgullosa, conocidos por su tecnología avanzada, jerarquía estricta e imponente presencia física. Su familia real era materia de leyenda brutal, en batalla implacable, en política. Los humanos en comparación eran hormigas, arrastrándose alrededor de sus pies celestiales. Jack había oído historias sobre los Borán desde que dejaron la Tierra por primera vez. Se los consideraba inspiradores y aterradores. Dependiendo de a quién le preguntaras, pocos humanos habían interactuado con ellos directamente. Los Volans tenían poco interés en la Tierra y veían a la humanidad como un pequeño punto en el gran esquema del cosmos. Pero el destino parecía tener un plan diferente para Jack. Era un viaje de suministro de rutina que llevó al Nova Ryder a las afueras de un sistema estelar inexplorado. La misión era simple: entregar un envío de células de energía a una colonia minera en el borde del espacio controlado y regresar a casa. Fácil. O eso parecía al principio. La señal de socorro llegó de repente. Jack estaba en la sala de máquinas haciendo sus comprobaciones habituales cuando las luces rojas de emergencia parpadearon y la voz del capitán Monroe crepitó a través del intercomunicador. «Atención, tripulación. Hemos recibido una llamada de socorro de una nave no identificada. Todos a bordo. Jack, preséntese en el puente». Jack se secó el sudor de la frente y corrió al centro de mando preguntándose qué tipo de nave necesitaría ayuda en una parte tan desolada del espacio. Cuando llegó, el capitán Monroe estaba mirando fijamente la pantalla principal de la nave. «¿Qué está pasando?» «Jack», preguntó recuperando el aliento. Monroe hizo un gesto hacia la pantalla. «Tenemos un gran problema. Esa llamada de socorro viene de un transporte real valorano». El corazón de Jack dio un vuelco. «Borán, ¿estás seguro?» Monroe asintió con tristeza. «Seguro. Su nave está gravemente dañada. Parece que quedaron atrapados en una tormenta cósmica. Apenas se mantienen unidos». La idea de encontrarse cara a cara con los Volans hizo que a Jack se le revolviera el estómago. Estos eran los depredadores máximos de la galaxia y eran conocidos por su crueldad si algo salía mal. Incluso una pequeña falta de comunicación. Podrían fácilmente borrar de la existencia al Nova Ryder, pero si ignoraban la señal de socorro, estarían violando la ley intergaláctica. No había otra opción. Weck se acercó con cautela, dijo Monroe. «Jack, eres el mejor ingeniero que tenemos. Necesito que los ayudes a arreglar sus sistemas. Pero mantente alerta. Esta gente no es conocida por su paciencia». Jack asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad reposar pesadamente sobre sus hombros. No estaba un soldado, pero en momentos como este deseaba tener el coraje de ganar. Mientras el Nova Ryder se acercaba a la nave valoriana, Jack podía ver que estaba en mal estado el transporte real. Una vez una nave elegante e imponente, ahora era un desastre destrozado de metal chamuscado y luces parpadeantes. Su núcleo del motor chisporroteaba apenas manteniendo la energía. Se iniciaron los procedimientos de atraque. Se escuchó la voz automatizada de la IA de la nave.
Los bolianos respondieron, otorgando al Nova Rider permiso para abordar mientras las esclusas de aire se abrían. Jack se preparó para lo que le esperaba un escuadrón de guardias valorianos lo recibió en la entrada. Eran figuras imponentes, cada una de al menos 7 pies de alto, con complexiones musculosas y rostros cubiertos de intrincados tatuajes tribales. Sus ojos brillaban débilmente en la tenue iluminación, dándoles una apariencia depredadora, casi de otro mundo. Uno de los guardias dio un paso adelante, su voz profunda y autoritaria. «Tú eres el ingeniero humano, Jack». Asintió. «Así es. Estoy aquí para ayudar con tus sistemas. Yo. Por esto quiero decir que no soy un noble ni un dash. Salvaste mi nave, salvaste a mi hija». La voz del rey Ralo tronó, cortando a Jack. «Eso es más que suficiente calificación. Nuestras leyes son claras. Tu vida y la de ella ahora están unidas. Seas Taran o Valoran, no hay diferencia. Se te dará el título de consorte real en el momento en que el vínculo se haga oficial. Ascenderás al rango más alto del imperio, solo superado por mí. Te niegas e insultas a la corona». Un sudor frío brotó de la frente de Jack. No había escapatoria. Había caído en una trampa sin siquiera darse cuenta. Una trampa construida por las tradiciones férreas de uno de los imperios más poderosos de la galaxia. Su mente corría buscando alguna forma de demorarse para pensar en una salida de esto, pero todos los caminos conducían a la misma conclusión: negarse sería un suicidio. Tragó saliva y miró al rey. Aceptó las palabras que saboreó en su lengua. Apenas podía creer que acababa de aceptar casarse con una mujer que ni siquiera había visto. Una mujer que, según los rumores, era... Bueno, Jack no lo hizo. Quiero ser irrespetuoso pero feo. Esa fue la palabra que le vino a la mente. El rey asintió brevemente, satisfecho. Bien, la ceremonia de la boda se llevará a cabo mañana. Se le darán habitaciones para prepararse antes de que Jack pudiera siquiera protestar o preguntar qué implicaba exactamente la preparación. Los guardias ya se habían adelantado. Uno de ellos, un guerrero valorano particularmente alto e intimidante, agarró a Jack del brazo, aunque no con fuerza, y le hizo un gesto para que lo siguiera mientras Jack se alejaba. Su mente zumbaba con preguntas y ansiedades. ¿A qué había accedido? ¿Todavía podría haber una salida y por qué de todos los humanos en la galaxia había sucedido esto? Para él, el corredor por el que caminaron era oscuro y estrecho, con paredes revestidas de paneles metálicos fríos. Cada paso resonaba siniestramente, lo que hacía que Jack se sintiera aún más pequeño en comparación con los imponentes Voran que lo rodeaban. Pronto llegaron a un conjunto de puertas que se abrieron con un siseo revelando una espaciosa habitación decorada de manera ornamentada. «Estos son sus aposentos», le informó el guardia. Su voz era plana y sin emociones. «Prepárese para la ceremonia de mañana. Los asesores reales le informarán sobre las costumbres de nuestra gente». Poco después, sin decir otra palabra, los guardias se dieron la vuelta y se fueron. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Jack se encontró solo en lo que sin duda era la habitación más lujosa que jamás había visto. Estaba llena de arte extraño, alienígena, telas brillantes y plantas exóticas que brillaban débilmente en la luz, penumbra. Pero nada de eso le importaba. Su mente estaba demasiado preocupada por los eventos que acababan de desarrollarse. Se hundió en una silla junto a la ventana, mirando hacia la inmensidad del espacio. En qué se había metido toda su vida había sido simple y predecible. Arregló las cosas. No se involucró en la política galáctica, y mucho menos en Mary, en una de las familias reales más peligrosas del universo, y sin embargo aquí estaba. Pasaron las horas, y Jack apenas se había movido de la silla. Sus pensamientos giraban en círculos interminables repasando cada posible resultado, de todas las formas en que podía evitar lo que estaba a punto de suceder, pero cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía que no había salida. No podía insultar al rey y no podía rechazar el matrimonio sin arriesgar su vida, y posiblemente la vidas de toda su tripulación, justo cuando la desesperación comenzaba a instalarse en las puertas de sus aposentos, se abrió de nuevo. Jack se puso de pie, rápidamente esperando más guardias, pero en su lugar entró un consejero valoriano mayor.
Estaba vestido con túnicas elaboradas que lo arrastraban como la capa de un sabio sabio, y su rostro estaba arrugado por la edad y la sabiduría. «Eres el bronceado que se casará con nuestra princesa», dijo el consejero con voz tranquila pero firme. «Estoy aquí para explicar el significado de lo que han acordado, Jack». Suspiró. «No. Tuve exactamente una elección. Pocos lo hacen cuando se trata de asuntos de la familia real», dijo el consejero con una leve sonrisa, aunque carecía de calidez real. «Pero debes saber que esto no es una maldición humana. Es un gran honor. Un honor». Jack se burló, incapaz de mantener el sarcasmo en su voz. «He escuchado lo que la gente dice sobre la princesa tía. He escuchado los rumores». La expresión del consejero no cambió. «Sí, la princesa ha sido llamada de muchas maneras. Nuestra gente no la considera tradicionalmente hermosa, pero eso no es su culpa. Es el resultado de una antigua maldición puesta sobre nuestra línea de sangre hace siglos, la familia real. Ha sido marcada desde entonces». Jack parpadeó. «Una maldición, sí», dijo el consejero, su voz bajando como si compartiera un secreto profundo. «Hace mucho tiempo nuestros antepasados enfurecieron a una poderosa raza de seres antiguos y como castigo, la hija primogénita de cada rey valoriano fue maldecida con un rostro que nuestra gente encuentra inquietante». La mente de Jack corrió. No había esperado escuchar algo tan místico en una galaxia llena de tecnología avanzada y ciencia. Las maldiciones parecían fuera de lugar, pero de nuevo, el universo era un lugar extraño. «¿No hay forma de romper la maldición?», Jack preguntó, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Los ojos del consejero brillaron, pero su expresión permaneció neutral. «Hay muchas leyendas, muchas teorías, pero ninguna ha tenido éxito». Jack se frotó las sienes sintiendo que el peso de la situación se hacía aún más pesado, así que «Me casaré con una princesa que está maldita y considerada horrible por su propia gente, y no hay forma de deshacerlo. ¿Eso es la realidad de tu situación?». «Sí». Jack se dejó caer en la silla. «Fantástico». Los ojos del consejero se suavizaron por primera vez, un destello de simpatía cruzando sus rasgos antiguos. «No seas tan rápido en desesperarte. La princesa Tarantía puede que no sea hermosa según nuestros estándares, pero es fuerte, inteligente y leal con el tiempo. Puedes descubrir que posee cualidades que superan con creces la apariencia física». Jack no estaba tan seguro, pero antes de que pudiera responder, el consejero se enderezó y habló con más formalidad. «La ceremonia se llevará a cabo mañana al amanecer. Te unirás a la princesa y tu vida cambiará para siempre. Prepárate, humano, con eso». El consejero se dio la vuelta y se fue, dejando a Jack solo una vez más. El peso de su inminente matrimonio y el futuro desconocido. Eso lo presionaba como una fuerza aplastante. La noche anterior a la boda, Jack apenas dormía. Su mente estaba demasiado inquieta, sus pensamientos corrían con incertidumbre. Cuanto más pensaba en ello, más surrealista parecía. Aquí estaba él, un simple ingeniero de la Tierra, a punto de casarse con una princesa alienígena maldita y convertirse en miembro de una de las familias reales más poderosas, la galaxia. La ironía no se le escapó. Capítulo 3. La ceremonia real. El día de la boda amaneció con una solemne quietud que llenó el aire a bordo de la nave real valoriana. Jack se despertó en sus lujosos aposentos, con el cuerpo rígido y la mente agitada. Después de una noche de insomnio, se levantó lentamente de la cama. La realidad de su situación se hundía más profundamente con cada momento que pasaba. Hoy era el día en que su vida cambiaría para siempre. Hoy se casaría con la princesa Tía, la hija maldita del rey Rata Halos. Un timbre resonó en la habitación, y Jack giró la puerta justo cuando se abrió para revelar un grupo de asistentes reales. Estaban vestidos con las túnicas ceremoniales del Imperio Valoriano, sus expresiones en blanco mientras se acercaban a él. «Buenos días, Taran», uno de los asistentes dijo. Su voz era formal y fría. «Nos han enviado para prepararlos para la ceremonia de la boda. La unión se llevará a cabo en el Salón de los Antiguos, en Mina Hora». Jack sintió que se le apretaba el estómago. 1 hora.
Ese era todo el tiempo que le quedaba como hombre libre. El asistente le hizo un gesto para que lo siguiera adentro, habitación contigua donde se había dispuesto una elaborada variedad de prendas ceremoniales. Las túnicas estaban hechas de una tela negra brillante que parecía absorber la luz a su alrededor. Un intrincado bordado plateado adornaba los bordes que representaban escenas de batallas valorianas y tradiciones antiguas. Jack permaneció en silencio mientras los asistentes lo vestían con las pesadas túnicas. Cada capa se sentía como otra cadena apretándose a su alrededor cuando terminaron. Uno de los asistentes le entregó un pequeño círculo de plata. Este es el símbolo de su nuevo estatus como consorte real. Explicó que lo usará durante la ceremonia y luego será reemplazado por la corona de su rango. Jack miró el ciret sintiendo el peso de su significado. No era solo una pieza de joyería. Representaba el final de su antigua vida y el comienzo de algo que no había pedido. Con un suspiro, se lo colocó en la cabeza. El metal frío presionó contra sus sienes una vez que estuvo completamente vestido. Los asistentes lo llevaron por un largo y sinuoso corredor que parecía extenderse infinitamente por las paredes. Estaban adornados con tapices que representaban la historia del Imperio Valoriano, sus victorias en la guerra y el poder de su linaje real. Jack intentó no pensar en lo que le esperaba al final de este pasillo. En lugar de eso, se concentró en el sonido rítmico de sus pasos, el suave roce de las túnicas de los asistentes y el leve zumbido de los motores del barco en la distancia. Finalmente, llegaron a la entrada del Salón de los Antiguos. Las enormes puertas estaban talladas en algún tipo de piedra antigua oscura, y las imponentes estatuas de reyes y reinas valorianos pasados se alineaban en el corredor que conducía al interior. El aire aquí se sentía más pesado, casi sagrado, como si las mismas paredes estuvieran vivas con el peso de la historia. Las puertas se abrieron con un sonido chirriante y el corazón de Jack dio un vuelco. El interior del salón estaba lleno de los miembros más poderosos y de élite de la sociedad valoriana. Los nobles, los generales y los asesores estaban de pie en un solemne semicírculo alrededor del centro de la habitación. La habitación donde se había colocado una plataforma elevada para la ceremonia en el otro extremo de la plataforma. El rey Rata Halos hizo que su imponente presencia fuera aún más imponente. En la tenue luz de la cámara a su lado estaba la princesa Tia, todavía oculta bajo su capucha ceremonial y su capa. Los pies de Jack se sentían como plomo mientras lo llevaban al centro de la plataforma. Podía sentir los ojos de los nobles valorianos sobre él. Sus miradas estaban llenas de desdén, curiosidad e incluso un dejo de diversión. No estaban acostumbrados a ver a un humano en sus cámaras reales, y mucho menos a uno a punto de casarse con alguien de su linaje. El pensamiento hizo que a Jack se le apretara la garganta. Este no era el tipo de aventura con el que alguna vez había soñado cuando llegó al centro de la plataforma. El rey Rata Halos dio un paso adelante. Su voz profunda resonó en el salón. «Hoy nos reunimos para presenciar la unión de dos almas», entonó. «Por las antiguas leyes de nuestro pueblo, una deuda que salva vidas debe ser pagada con un vínculo eterno. Este humano, Jack Thompson de Terrara, ha salvado la vida de mi hija y ahora, por nuestras costumbres, estará ligado a ella como su consorte». Hubo un murmullo de aprobación de los nobles reunidos, aunque Jack podía sentir la tensión subyacente. No lo hicieron. Aprobar a un ser humano como parte de su familia real, pero nunca se atreverían a desafiar la decisión del rey. «Adelante, rata humana, Halos», ordenó Jack. Hades subió a la plataforma con los ojos fijos en el suelo. Podía sentir el peso del ciret en su cabeza, un recordatorio constante de lo que estaba a punto de suceder cuando finalmente levantó la vista. Su mirada se encontró con la de la princesa Tia por primera vez. Pudo ver claramente su rostro. Los rumores no habían mentido. Toya no era lo que cualquiera llamaría tradicionalmente hermosa, al menos no según los estándares valoranos o incluso humanos. Sus rasgos eran afilados, su piel de un extraño tono de verde pálido y sus ojos eran más grandes que la mayoría, lo que le daba una apariencia alienígena, casi espeluznante, pero había algo en ella, algo más profundo que su apariencia externa que tomó a Jack por sorpresa,
A pesar de su apariencia extraña, sus ojos tenían una profundidad de inteligencia y fuerza que no esperaba. Estaban llenos del peso de alguien que había pasado toda su vida bajo la carga de una maldición de la que no podía escapar ni por un momento. Sus ojos se encontraron y Jack sintió una extraña sensación de comprensión pasar entre ellos. No había elegido esto más de lo que él lo había hecho. Ambos estaban atrapados por circunstancias fuera de su control. ¿Aceptas, Jack Thompson, el vínculo de la vida eterna con mi hija, la princesa tía? La voz de Ralo rompió el silencio, tirando de Jack de vuelta al momento presente. Jack tragó saliva con fuerza. Su boca repentinamente se secó. Miró a Tía de nuevo. Al ver el destello de vulnerabilidad en sus ojos a pesar de su expresión estoica, esto era todo. No había vuelta atrás. Yo lo hago. Jack dijo, su voz apenas era más que un susurro. ¿Y aceptas, princesa tía, el vínculo de la vida eterna con este humano? Jack Thompson Toa dudó por un breve momento antes de asentir. Lo hago, dijo su voz suave pero firme con sus votos pronunciados. La unión ceremonial comenzó. Un sacerdote valoriano vestido con túnicas elaboradas dio un paso adelante sosteniendo una delgada espada brillante. La espada zumbó con energía mientras la trazaba a través de la muñeca de Jack, haciendo un corte superficial que brillaba con una tenue luz azul. Lo mismo se hizo con Tía y luego sus muñecas se presionaron juntas. La energía de los cortes se entrelazaron y crearon un vínculo luminoso que latía con poder. La habitación estaba en silencio mientras el sacerdote cantaba. Palabras antiguas en la lengua valoriana. Palabras que Jack no podía entender pero sentía en lo profundo de sus huesos la energía. Entre él, Anda se hizo más fuerte arremolinándose alrededor de ellos como una fuerza invisible, uniendo sus vidas de una manera que trascendía la mera unión física. Cuando la ceremonia se completó, la energía se desvaneció dejando solo un brillo tenue donde sus muñecas habían estado unidas. Está hecho rata. Halos declaró su voz llena de autoridad. El vínculo está sellado desde este día en adelante. Jack Thompson es el consorte real del Imperio Valoriano y estará al lado de mi hija, la princesa tía como su igual. La habitación estalló en aplausos educados, aunque Jack podía sentir la inquietud detrás de ellos. Los nobles podrían haber aceptado la ceremonia, pero eso no significaba que les gustara. Podía sentir sus ojos sobre él juzgando, esperando ver si este humano flaquearía bajo el peso de su nuevo título. Pero cuando Jack miró a Tía todavía de pie a su lado, se dio cuenta de algo importante esto. No era solo una unión política o el pago de una deuda de vida. Ambos eran forasteros, ambos atrapados en roles que no habían elegido y tal vez, solo tal vez, podrían ayudarse mutuamente a sobrevivir en este extraño nuevo mundo que ahora compartían después de la ceremonia. Jack fue llevado de regreso a sus aposentos para descansar antes de las celebraciones de la noche. Su mente todavía estaba real por los eventos del día, pero por primera vez sintió un pequeño destello de esperanza. Tía no era lo que había esperado, pero tampoco era el monstruo que los rumores la habían hecho parecer. Había una fuerza en ella, una resistencia que encontró extrañamente reconfortante, mientras se sentaba junto a la ventana mirando la infinita extensión del espacio. Jack no pudo evitar preguntarse qué depararía el futuro. Ya no era solo un ingeniero de la Tierra, ahora era miembro de la familia real más poderosa de la galaxia, casado con una mujer que llevaba el peso de una maldición de siglos de antigüedad, y le gustara o no, su vida nunca sería la misma. Capítulo 4. El Emperador Galáctico. La noche después de la boda estuvo llena de sueños. Jack apenas podía comprender. Su mente se elevó entre recuerdos de su vida anterior y la cruda realidad de lo que le esperaba ahora, siendo un consorte real de una princesa alienígena y, posiblemente algo mucho más que eso, la responsabilidad que pesaba sobre él se sentía como una pesada cadena invisible que solo se apretaba con cada momento que pasaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de un trono, una corona y campos de batalla esparcidos por galaxias. Cuando Jack despertó, el frío acero del interior de la nave real lo saludó muy lejos del calor del sol bronceado que había conocido en la Tierra. Había pensado que la ceremonia sería la parte más difícil,
Pero ahora que la realidad se instaló, supo que sus desafíos recién comenzaban. Sentado, miró al otro lado de la habitación y vio a Tia parada cerca de la ventana mirando las estrellas. No podía dormir. Preguntó Jack, su voz cortando la quietud. Toya giró lentamente su rostro, iluminado por el débil resplandor del cosmos. Más allá del sueño, nunca ha sido fácil. Para mí, respondió en voz baja, su mirada ilegible. Demasiados pensamientos. Jack balanceó sus piernas sobre el costado de la cama. El peso de la ceremonia círculo que todavía llevaba presionado ligeramente contra su cabeza. «Puedo entenderlo», dijo con una pequeña sonrisa, aunque se desvaneció rápidamente. «¿Qué pasa ahora?» Toya se alejó de la ventana y se sentó en la silla frente a él. Sus manos entrelazadas frente a ella, dijo lentamente: «Enfrentamos el mundo juntos, y no será amable». Jack se pasó una mano por el cabello tratando de darle sentido a todo. No esperaba nada de esto. «Un día estoy arreglando motores, y al siguiente estoy casado con la princesa del imperio más poderoso de la galaxia, Toa». Inclinó su cabeza ligeramente estudiándolo. «¿Y cómo te sientes al respecto?» Jack la miró. La intensidad de sus ojos alienígenas lo desconcertaba, pero él superó la incomodidad. «Honestamente, no te conozco. Pareces alguien con quien podría llevarme bien. Pero esta es la política. Las expectativas, la guerra que se está gestando, yo no me inscribí para eso». La mirada de Tia se suavizó por el más breve momento, aunque su expresión permaneció controlada. Yo tampoco, admitió. Pero ahora ambos estamos unidos por el deber. Nos guste o no, el futuro de el imperio dependerá de nuestras acciones. Antes de que Jack pudiera responder, un agudo timbre resonó en la habitación. Las puertas se abrieron y revelaron un grupo de guardias reales liderados por el siempre estoico general Carback. Su rostro era tan impasible como siempre, aunque Jack sintió un desdén apenas disimulado en sus ojos. «Consorte Jack Carback», dijo con un tono cortante, «Su Majestad los ha convocado a ambos a la sala de guerra. Hay asuntos urgentes que requieren su atención». Sala de guerra. El estómago de Jack se retorció. Apenas había superado la boda y ahora estaba siendo arrastrado a asuntos militares. ¿Qué estaba pensando Rathalo? Tia se levantó elegantemente de su asiento, su actitud tranquila como siempre. «Asistiremos de inmediato», dijo su voz con la autoridad de una realeza. Miró a Jack. Sus ojos le decían que no había lugar para la duda. Jack se puso de pie con el corazón latiendo en su pecho y siguió a Toa y al guardia fuera de la habitación mientras se abrían paso por los pasillos de la nave real. Las paredes brillaban con una mezcla de metal frío y diseños valoranos ornamentados, un duro recordatorio de la destreza militar y la grandeza cultural del imperio. La nave zumbaba con energía mientras se acercaban a la sala de guerra, el sonido un recordatorio constante de que ya no estaba a bordo de los simples cargueros que una vez supo cuando entraron en la sala de guerra. Jack se quedó sin aliento. La cámara era enorme, con un techo alto que parecía extenderse infinitamente. En el centro de la sala había una gran pantalla holográfica de la galaxia, con planetas y sectores clave marcados en colores llamativos. Alrededor de la pantalla estaba el rey Rathalos, rodeado de un cuadro de asesores, generales y estrategas militares. «Ah, ahí estás», Rathalos dijo cuando entraron. Su voz retumbante llenó la habitación. Ahora vestía su armadura de batalla, un oscuro e imponente conjunto de placas adornadas con sigilos y grabados valorianos. Sus ojos se movieron rápidamente hacia Jack, y por primera vez, Jack sintió algo más que la fría autoridad habitual que confiaba en nosotros. «Únase a nosotros». Jack intercambió una rápida mirada con Tia, quien asintió con la cabeza antes de que ambos se acercaran a la mesa central. Como saben, Rathalos comenzó a dirigirse tanto a Jack como a Tia. «Los arcanos, la Federación ha sido una espina en el costado de nuestro imperio durante demasiado tiempo. Nuestro conflicto con ellos ha llegado a un punto crítico. Sus fuerzas se han estado reuniendo en la frontera del sistema Calri, y la inteligencia sugiere se están preparando para un asalto total». Jack escuchó atentamente tratando de procesar la gravedad de la situación. Los arcanos Federación había oído hablar de ellos.
En la alianza de sistemas estelares que habían sido rivales de los Borán durante siglos, sus avances tecnológicos estaban casi a la par con los imperios, pero lo que les faltaba en poderío militar puro lo compensaban con astuta estrategia. Si se estaban preparando para un ataque a gran escala, las consecuencias podrían ser devastadoras. ¿Cuál es el plan?, preguntó Tia, con tono mesurado pero serio el movimiento de Halo. Hacia el mapa holográfico llevaremos la pelea hasta ellos. La flota valoriana enfrentará a sus fuerzas de frente en el sistema Kelric, donde podemos explotar sus debilidades. Sin embargo, necesitaré que mis generales y asesores se concentren en los aspectos tácticos de la batalla. Jack Dash dirigió su atención a su nuevo yerno. Me acompañarás en la nave insignia como consorte real. Tu presencia le mostrará a la galaxia que estás con nosotros, y en la batalla demostrarás tu valor. La sangre de Jack se heló en la batalla, repitió tratando de mantener su voz firme. «Estás, Majestad, no soy Dash, ahora eres parte de este imperio», dijo Halos con firmeza, su mirada inquebrantable. «Se esperará que luches por ello». Jack sintió el peso de las palabras asentarse pesadamente sobre sus hombros. Toda su vida había sido un solucionador, no un luchador, pero ahora, en un abrir y cerrar de ojos, estaba siendo empujado a una guerra que apenas entendía, con las vidas de millones en juego. ¿Cómo podría posiblemente contribuir? «Estarás a mi lado», dijo Toa suavemente. Su voz transmitía una tranquilidad tranquila. «No estás sola en esto». Jack la miró y por primera vez desde su matrimonio, vio no solo a la princesa maldita de la que tanto había oído hablar, sino a un líder fuerte y capaz que estaba dispuesto a apoyarlo. Tal vez de alguna manera extraña estaban unidos por algo más que la tradición. «Está bien», dijo Jack asintiendo lentamente. «Estaré allí». La flota valoriana emergió del hiperespacio como una marea oscura, cientos de elegantes naves de guerra negras cortando el vacío mientras se acercaban al sistema Selk. Jack estaba de pie en el puente del valoriano Wrath, el Imperio. El buque insignia agarró con las manos la barandilla que tenía delante mientras las estrellas surcadas por la tensión en el aire eran palpables a su alrededor. Los oficiales valorianos se movían con práctica precisión, dando órdenes y preparando la nave para la batalla. La flota estaba en alerta máxima. Jack podía sentir el zumbido del poder bajo sus pies cuando los sistemas de armas de la nave se activaron. Tia estaba a su lado. Su postura era rígida pero tranquila. Su armadura de batalla brillaba en la poca luz. «Quédate cerca de mí», dijo en voz baja. Sus ojos escaneaban las pantallas frente a ellos. «Cuando comience la lucha, haz exactamente lo que yo digo». Jack asintió aunque su corazón estaba acelerado. Nunca antes había estado en una batalla. Ciertamente, no en una de esta escala, pero ahora no había vuelta atrás. Frente a ellos, el sistema Cell se alzaba imponente. Sus hijos gemelos arrojaban un pálido resplandor sobre el campo de batalla. La flota arcana ya estaba allí, una enorme variedad de naves que empequeñecían todo lo que Jack había visto. Sus naves eran elegantes y angulares, erizadas de armas que brillaban ominosamente en la oscuridad del espacio. «Los superamos en número», Jack dijo en voz baja. Su voz era tensa. «Siempre lo somos», Tia respondió con una leve sonrisa, tirando de sus labios. «Pero nunca hemos perdido la ira». Borian lideró la carga, sus motores rugiendo. «A la vida». Mientras la flota avanzaba a su alrededor, las otras naves valorianas se movían en perfecta formación, sus elegantes diseños un testimonio de la superioridad tecnológica del Imperio. La primera descarga de fuego láser estalló desde la flota arcana atravesando el vacío hacia las naves valorianas. Los escudos de la Wrath valorana se encendieron absorbiendo el impacto con una ráfaga crepitante de energía. Los escudos sostenían uno de los oficiales. Ayres informó que su voz era tranquila a pesar del caos que se desarrollaba a su alrededor. Devolvió el fuego rata, Alos ordenó su voz firme, y al mando de la flota valoriana, desató un aluvión de potencia de fuego rayos de energía brillante que atravesaron el espacio mientras destrozaban las naves enemigas. Explosiones estallaron en el campo de batalla, iluminando la oscuridad con destellos de luz y escombros. La batalla fue intensa, caótica y abrumadora. Jack se quedó congelado,
Por un momento, viendo sus explosiones onduladas en el campo de batalla, iluminando el vacío del espacio. La flota valoriana se mantenía firme, pero las fuerzas arcanas eran implacables. Sus naves entraban y salían de la formación con mortales escudos de precisión al 70%, gritó uno de los oficiales del puente. El rey Rata, Alos estaba en el centro de la cubierta de mando. Su presencia irradiaba autoridad. Mantengan la formación, ordenó con su voz. Tranquilos a pesar de la intensidad de la batalla. Nuestro objetivo principal es su nave de mando. Una vez que su liderazgo caiga, el resto de la flota se dispersará. Jack podía sentir que la tensión aumentaba a medida que el Valoran Wrath se adentraba más en el corazón de la batalla. La nave se estremecía con cada impacto, pero sus escudos se mantenían fuertes a su alrededor. Los oficiales valorianos trabajaban con eficiencia disciplinada, emitiendo órdenes y coordinando ataques contra la flota enemiga. ¡Tía! De pie junto a Jack, lo miró con una determinación de acero en sus ojos. Mantente concentrado, dijo con voz baja pero firme. Esta batalla decidirá el futuro del imperio. Jack asintió, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Nunca antes había estado en una situación como esta, y la magnitud del conflicto era casi demasiado para él. Comprender, pero la presencia de Tía le dio una extraña sensación de tranquilidad. Ella estaba tranquila, serena y totalmente en control. En ese momento Jack se dio cuenta de que a pesar de los rumores sobre su apariencia, Tía era una verdadera líder. Alguien nacida para mandar frente a probabilidades abrumadoras. De repente la nave se sacudió violentamente, casi tirando a Jack. De sus pies, las alarmas sonaron por todo el puente cuando el Valorian Wrath fue alcanzado por un aluvión de fuego enemigo. Los escudos bajaron. Al 50%, gritó un técnico. El pánico se apoderó de su voz. Jack agarró la barandilla, con fuerza sintiendo los temblores correr a través del agujero de la nave. La batalla se estaba volviendo más feroz a cada segundo, y la flota arcana no mostraba signos de desaceleración. «Tenemos que eliminar esa nave de mando Rata», Alos gruñó golpeando su puño contra el panel de control. «Concentra toda la potencia de fuego en su nave insignia, derríbala». El Valoran Wrath cambió su trayectoria en ángulo hacia la enorme nave insignia arcana que se alzaba en la distancia. La nave enemiga era una vista formidable y una enorme nave angular, repleto de armas. Todo resplandecía, con escudos de energía mientras la flota valorana se acercaba a la nave de mando y ella tomó represalias, con una devastadora descarga de fuego. Brillantes rayos de energía atravesaron el vacío y se estrellaron contra las naves valorianas. Fuerza aterradora. Varias naves más pequeñas fueron destruidas instantáneamente. Sus restos, esparciéndose como polvo en la oscuridad. El estómago de Jack se retorció mientras veía cómo se desarrollaba la destrucción. El poder absoluto de la flota de los arcanos se tambaleaba y por primera vez comenzó a comprender cuán precaria era realmente la situación. Si fallaban aquí, el imperio podría caer, consorte Jack. La rata Alos ladró, sacándolo de sus pensamientos. Puede que seas nuevo en esto, pero no eres inútil. Ve a la estación de control de armas secundaria. Te necesito allí ahora. Jack dudó solo un segundo antes de asentir. No sabía mucho sobre tácticas militares, pero sabía de tecnología. Si había algo que pudiera hacer para ayudar, lo haría. Corrió por el puente abriéndose paso entre oficiales y técnicos y se dirigió a la estación de control de armas en la parte trasera del puente. Cuando llegó a la consola, rápidamente se familiarizó con el sistema. Era más avanzado que cualquier cosa con la que había trabajado antes, pero los conceptos básicos eran los mismos: asignación de poder de puntería y controles de disparo. Su experiencia en ingeniería entró en acción y comenzó a ajustar el flujo de energía a las armas de la nave. Aumenta su eficiencia. Necesitamos más energía para los cañones delanteros. Jack llamó a la tripulación. Desvíen la energía de los sistemas no esenciales y enfoquen todo en nuestros cañones principales. Los técnicos siguieron sus instrucciones. Redirigen la energía a las armas mientras Jack coordina el ataque.
El Valorian Wrath desató un bombardeo devastador de explosiones de energía que golpearon a la nave insignia enemiga con fuego concentrado y preciso. Los escudos de la nave arcana se encendieron y absorbieron el daño, pero Jack pudo ver que se estaban debilitando. «Estamos abriéndose paso», Tia gritó con su voz llena de determinación. La flota valoriana presionó la ventaja y golpeó a la nave de mando enemiga con todo lo que tenían. Lentamente pero con seguridad, las defensas de la nave insignia arcana comenzaron a vacilar. Sus escudos parpadearon y luego, con una explosión final demoledora, los escudos de la nave enemiga colapsaron por completo. Ahora los halos de Rata rugieron. «Acaba con ellos». Las manos de Jack volaron sobre el panel de control y dirigieron el ataque final. Los cañones principales de la Valorian Wrath dispararon y un rayo de energía masivo atravesó el vacío y golpeó a la nave insignia de los arcanos directamente en su núcleo. El agujero de la nave se dobló bajo el impacto y por un breve momento todo pareció congelarse. Luego, en una explosión cegadora de luz y fuego, la nave de mando de los arcanos estalló en una enorme bola de fuego. Sus restos se dispersaron por el campo de batalla. Todo el puente Valoran estalló en vítores. El sonido de la victoria resonó en la nave. Jack sintió una oleada de alivio que lo invadió. Su corazón todavía latía aceleradamente por la intensidad de la batalla. Lo habían logrado. Tenían uno. Rathalos se volvió para mirar a la tripulación. Sus ojos ardían de orgullo. «La Federación de los Arcanos está rota», declaró. Su voz resonó. «Hoy hemos asegurado el futuro de nuestro imperio. Que esta victoria sea un recordatorio para todos los que nos desafíen. Somos Voran y no seremos derrotados». La tripulación vitoreó de nuevo. Sus voces se llenaron de triunfo, pero mientras la celebración continuaba, Rathalos se acercó a Jack. Su expresión se suavizó un poco. «Hoy has demostrado tu valía». Jack el Rey dijo que su tono era sorprendentemente cálido. «Puede que no hayas nacido en este mundo, pero ahora eres parte de él. Luchaste por el imperio, y te has ganado tu lugar entre nosotros». Jack asintió, todavía recuperando el aliento. «Gracias, Su Majestad». La mirada de Ralo se desplazó hacia Tia, que estaba observando el intercambio con una leve sonrisa en los labios. «Y tú, mi hija». El rey continuó con su voz llena de orgullo. «Has demostrado la fuerza de un verdadero guerrero valorano. Tu liderazgo y coraje son lo que llevará a este imperio hacia adelante». Tia inclinó la cabeza respetuosamente. «Gracias, padre». Mientras la adrenalina de la batalla comenzaba a desvanecerse, Jack sintió una extraña sensación de paz. La guerra no había terminado, pero esta victoria le había dado un nuevo sentido de propósito. Ya no era un extraño, era parte de algo más grande, una familia, un legado y un imperio que se extendía por las estrellas. Más tarde, cuando la flota valoriana se reagrupó en los restos de las fuerzas arcanas huyeron a los confines del espacio. Jack se paró en la plataforma de observación del Wrath valoriano. Las estrellas se extendían ante él, infinitas e incognoscibles, pero por primera vez no parecían tan desalentadoras. Toya se unió a él. Su presencia era tranquila pero reconfortante. Se quedaron en silencio por un momento mirando las estrellas distantes. «Lo hiciste bien hoy», dijo finalmente. Su voz era suave pero sincera. Jack sonrió aunque estaba teñida de agotamiento. «No podría haberlo hecho sin ti». Toya se volvió para mirarlo. Sus ojos alienígenas captaron la luz de las estrellas. «Ahora estamos unidos», Jack dijo en voz baja. «Por tradición, por deber y por algo más. Sea lo que sea que nos depare el futuro, lo enfrentaremos juntos». Jack asintió. Sintiendo el peso de sus palabras, había sido arrojado a un mundo que no entendía. Casado con una mujer que apenas conocía. Y ahora, después de todo, estaba más que solo era un consorte, un socio, un líder, y, estuviera preparado o no, era parte de la familia real valoriana mientras estaban, juntos mirando hacia la infinita extensión del espacio. Jack no pudo evitar preguntarse qué depararía el futuro. Habría más batallas, más desafíos y más responsabilidades, pero lo que fuera que viniera después, sabía una cosa con certeza: no estaba solo.